Aquí comienza Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. Una iniciativa desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Proyecto Nodo, y el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. A través de este ciclo de podcast queremos hacer un recorrido por diversos temas relacionados con la vejez. Queremos ampliar la mirada hacia las distintas formas de envejecer y contarles lo que ocurre a lo largo de nuestro extenso y diverso país. Los invitamos a este recorrido, porque todos seremos mayores. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Hoy hablaremos sobre cuidados y personas mayores. Somos Felipe Martínez Carrasco y Julia Eugenia Martínez. No somos parientes, pero sí somos colegas periodistas. Colegas periodistas que estamos en distintos lugares, porque gracias a la tecnología y en estos días de pandemia nos conectamos desde casa y nuestros invitados también desde sus lugares de trabajo, donde están ahora, porque de esa manera podemos seguir avanzando en esta reflexión, conversación y mirada sobre la vejez y los cuidados de las personas mayores. Porque vamos a analizar que a partir de los 70 años comienza a aumentar el porcentaje de personas mayores con algún nivel de dependencia. Y eso será parte de nuestra conversación con nuestros invitados. Claro, es una mirada muy importante de poder tener presente que hay muchas personas que requieren de pronto una compañía, un apoyo y un respiro también, especialmente para las familias. Estamos listos y dispuestos para iniciar este nuevo capítulo de Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. En cada capítulo tenemos invitados de diversas regiones y abordamos distintas miradas sobre envejecer. Conozcamos a los y las invitadas de este capítulo. Quisiera presentarles primero que nada a Romina Rioja. Ella es terapeuta ocupacional especializada en gerontología. Tiene experiencia en diseño y evaluación de programas y políticas públicas orientadas todas ellas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, principalmente de aquellas que se encuentran en una situación de dependencia y que necesitan apoyo. Y también hoy nos acompaña Constanza Díaz. Ella es licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y estudiante de la maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján, en Argentina. Se desempeña como consultora de investigación. Recientemente participó en el proyecto Nodo, desarrollando el estudio Valoración Económica del Trabajo No Remunerado de las Personas Mayores en Chile. Y tenemos también a Marta Contreras con nosotros. Ella hace un trabajo bien especial. Participa como apoyo comunitario en la corporación Cerro Navia Joven. Realiza un voluntariado semanal en el que acompaña a una persona mayor que está postrada. Y eso le permite a los que viven con esa persona a tener un respiro en la familia. Y acompaña también a la familia por entero y va a varias de estas personas que necesitan apoyo. Así que va a ser muy interesante lo que nos va a contar Marta Contreras. Y bueno, y conociendo a Marta, a Constanza y también a Romina, vamos a iniciar la conversación con contexto de algunos datos interesantes, como por ejemplo que el 85,2% de las personas mayores no es dependiente. Y muchas veces uno podría pensar que las personas mayores dependen mucho de otros, pero no es así. Solamente el 4,3% tiene una dependencia severa, lo que se considera como una situación de postrado. Ahora bien, en este contexto es interesante poder conocer el trabajo que se está realizando, las políticas que se llevan a cabo, y en primer lugar queremos conversar con Romina Rioja, que ella nos podrá dar una mirada también de contextualización para entender qué es cuidar. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, del cuidado? ¿Qué riqueza tiene cuidar a otros? Y en ese mismo sentido, Romina, ¿consideras que es importante visibilizar la labor del cuidador? Qué buen dato el que das, Felipe, porque efectivamente solo cerca del 20% de las personas mayores requiere algún apoyo en las actividades cotidianas. Y tú me preguntas, bueno, ¿qué es cuidar? ¿No? Y cuidar es precisamente esto, algún apoyo o asistencia en las actividades cotidianas, como bañarse, vestirse o incluso apoyar en algunas compras, trámites, ¿no? Ahora podemos ir a cuál es el significado individual de cuidar, y esto se construye en cada persona de forma diferente. Para algunos, cuidar es lo que me tocó, es lo que ya sea por situaciones diversas de la vida es lo que me tocó. Otros porque buscan
es una forma de retribuir también el cuidado, cuido a quien me cuidó, pero va variando en cada persona, por lo tanto el significado individual de cuidar es muy diverso. Ahora, como tú mencionas, la mayoría de las personas que cuidan son mujeres. Culturalmente se ha atribuido esta tarea de cuidar a mujeres. Ahora, es importante también que veamos que el cuidado no solo se da en las personas mayores, sino durante todo el ciclo vital. Entonces, todos alguna vez hemos necesitado de cuidados, por lo tanto, no es algo que esté solamente dado propio para las personas mayores. Yo te quería preguntar si en verdad no nos pasa a todos, que todos vamos a tener que cuidar a un padre o una madre que está en sus últimos momentos. ¿Qué recomendarías tú a las personas que tienen esa labor o que les va a tocar de todas maneras, que cómo se organicen, cómo lo hagan? Como toda tarea, como toda actividad, es necesario que yo me prepare, ¿cierto? Que me prepare, porque si no me preparo, las consecuencias permanentes de cuidar, o sea, el cuidar permanentemente puede traer consecuencias, tanto en lo físico como en lo mental, en lo social, e incluso en lo económico. Por lo tanto, en primera instancia, lo más importante es que visualicemos que no es una tarea propia de una persona, sino tenemos que distribuir estas tareas de cuidado, ¿no? Y ser corresponsables en esta tarea de cuidado. Por lo tanto, también tenemos que distribuir estas labores. Prepararnos también, instruirnos, capacitarnos de cómo, por ejemplo, para evitar consecuencias físicas, como alguna enfermedad musculoesquelética o alguna lesión, saber cómo hacer los traslados, prepararnos, capacitarnos en eso. También en lo económico, es importante que distribuyamos también la sobrecarga que esto significa económicamente. Entonces, distribuir el cuidado, prepararnos, capacitarnos y hacer uso de la red. No estamos solos en esto, tenemos que visualizar que el cuidado no es responsabilidad solo de una persona y dentro de casa, sino también tenemos que distribuir estas tareas tanto en nuestro entorno más cercano, en lo familiar, como en la red más formal, por ejemplo, en las municipalidades, ONG u organizaciones que están dentro del territorio, porque el cuidado no es solo tarea de una persona. Y por lo tanto, visualizar la red también es importante para abordar esta tarea. En ese mismo sentido, es súper interesante lo que tú planteas de esta responsabilidad que es de muchas personas, pero también porque uno podría mirar que en este tema de los cuidados de las personas mayores está, obviamente, la persona mayor que es cuidada, pero está quien cuida o quienes cuidan. Y tú mencionas que hay varias cosas que considerar y por tanto muchos efectos que va a producir este cuidado de la persona mayor, especialmente cuando es dependiente, porque cuando es dependiente hay que estar ahí prácticamente las 24 horas del día y eso afecta la salud mental, la salud física, como tú también mencionabas, el tema de cómo ver a la persona. ¿De qué manera eso se puede abordar como para que sea un proceso también mucho más sano para el cuidador? Como les comentaba, primero formarse, buscar algún tipo de formación, capacitación y por supuesto tener espacios de autocuidado. Esto de hacer también responsables a otro y distribuir las tareas me va a permitir a mí como cuidador tener espacios de autocuidado que me permitan un respiro, como tú mencionabas, Felipe, dentro de la presentación, tener un espacio de respiro que evite la sobrecarga dentro del cuidado. Entonces, actividad física por un lado, dentro de estos espacios de autocuidado puedo realizar actividades físicas por un lado, actividades sociales por otro, no dejar de estar comunicados con otros, comunicarse con otros cuidadores, compartir experiencias, siempre sirve. Y hablando precisamente de lo que tú has mencionado, eso de un respiro a las personas que están junto a la persona mayor dependiente, me gustaría mucho ir a la historia de Marta Contreras. Marta hace un apoyo comunitario y es cuidadora voluntaria y tiene una linda historia. Marta, cuéntanos qué es lo que tú haces. Mira, yo soy voluntaria
y visito a personas postradas. Ellas están todo el día en la camita con su cuidador. La persona que yo cuidaba era su esposo el que la cuidaba y su hijo. Y es muy penoso al ver estas personas que sufren al no tener otra persona, una doctora al lado de ella, porque se sienten solas, se sienten muy solitas y necesitan mucho de que la persona le hable, escucharla más que nada. Claro, porque ahí uno podría decir, Marta, que podríamos colaborar con distintas funciones, distintas tareas. Una tarea más del aspecto físico, pero otra también del aspecto emocional. Y una persona que está postrada puede que físicamente no pueda levantarse de la cama, pero mentalmente puede estar muy despierta, muy, muy consciente. Y en ese sentido me imagino que el aporte que a ti te corresponde realizar es clave. Es eso que tú dices, conversar. ¿Cómo la familia recibe este apoyo, este respiro que tú semanalmente haces cuando llegas como voluntaria a poder acompañar? Nos esperan con los brazos abiertos, porque después que nos vamos se siente contenta con la persona, como que otro chip en su carita, en su respiro de mirar y hablar de otra cosa, de decir lo que ella piensa de mí. Como le dijera, el contacto con otra persona ya le llena mucho y espera el otro día que vuelva para contarme. De repente se le olvidaba el día todo, y yo ahí lo que yo le hacía a ella era tomar presión, hacer la glicemia, limpiarle sus manitos que tenía artrosis. Y yo iba en compañía con el kinesiólogo un día, después iba con la enfermera. A veces me tocaba solita, y ahí ella se playaba en conversación, en contarme de su marido, de sus cosas. Éramos amigas. Maravilloso me parece lo que tú nos cuentas, Marta, porque creo que haces una labor que vale oro, aunque no sea remunerada. Y probablemente hay otras personas que quieren también hacer eso. ¿Cómo lo hacen para inscribirse o comenzar en este tipo de trabajo? Ser adulto mayor, de partida. Ser adulto mayor, pero yo haría algo ahí, que hay gente que quiere ayudar y que no tiene los 60 años. Hay gente que se le ha fallecido a la persona que ellas cuidaban, y vamos a ver si el próximo año la reciben, porque tienen más experiencia que uno misma, con su propia gente, con su propio familiar. Pero en la fundación que estaba yo era de 60 para arriba. A mí me gustaría mucho que Constanza Díaz nos comentara lo que está escuchando de la historia de Marta, por ejemplo. Constanza, ¿qué podrías aportarnos? Mira, a mí me hace muchísimo sentido el relato de Marta, porque justamente tiene mucho asidero en el estudio que acabamos de realizar para el proyecto Nodo, que se titula Valoración Económica del Trabajo No Remunerado que realizan las personas mayores en Chile. Justamente porque uno de los hallazgos más interesantes tiene que ver con que la mayor parte del tiempo de cuidado a personas mayores, es decir, personas de 66 años y más, que es la categoría que nos ofrece, digamos, la encuesta nacional sobre uso del tiempo en Chile, que tiene su única versión del año 2015, es que justamente este cuidado a las personas mayores es realizada por sus mismos pares, la mayor parte, alrededor del 60%, un poquito más, 63%. Y sobre todo son mujeres, aunque la contribución de los hombres mayores también es muy relevante. Digamos, la distribución en estas tareas, en las tareas de cuidado a personas mayores, por sus mismos pares, es incluso un poquito más equitativa que en otras actividades de cuidado, por ejemplo, a niños o adultos. Claro, Constanza, lo que tú mencionas es súper relevante desde la mirada que uno dice, o uno podría pensar, adultos mayores cuidan a adultos mayores, y uno podría decir, a lo mejor la gente más joven debiese estar cuidando a estas personas mayores por la energía y todo, pero se da como una relación súper interesante. ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque además termina siendo un voluntariado. Claro, o sea, estos datos que yo estoy entregando son los datos, digamos, en la carga de cuidado que tienen personas con respecto a adultos mayores que residen en su propio hogar, ¿no?
esta contribución, si lo vemos, digamos, en la gran dimensión del trabajo de cuidado no remunerado, no es muy alta. O sea que el trabajo de cuidado a una persona mayor que reside en el propio hogar no es muy grande, y eso nos da para pensar también en la carga de trabajo de cuidado a personas mayores que se delega en personas externas al hogar. Entonces, por eso hace mucho sentido el relato de Marta, porque ella es una persona mayor externa al hogar que realiza trabajo de cuidado y que en este caso aún es no remunerado. Sabemos que hay muchas cuidadoras que son remuneradas. En el caso de Marta, ella lo hace de manera voluntaria. Entonces, digamos que hace muchísimo sentido. En el caso de los datos que estoy entregando, puede ser, por ejemplo, la situación de una hija o de una nuera que tiene 60 años o un poco más, que es considerada una persona mayor, ¿cierto? Que es parte de la tercera edad y cuida, por ejemplo, a su madre o a su suegra que tiene 85 años, que ya se encontraría en lo que denominamos la cuarta edad, ¿cierto? Y ese sería el caso de una persona mayor que cuida a otra persona mayor dentro de su propio hogar, y que es bastante común, es más común de lo que creemos. Sí, claro que es común, porque fíjate que nosotros recibimos una pregunta del público, de Paola Reyes. Ella tiene 49 años y hace 9 años que cuida a su mamá. Y está preguntando lo siguiente, a ver, ¿qué le contestarían ustedes? ¿Cómo poder cuidarnos, aunque sabemos que estamos al límite de estrés, si no tenemos otro cuidador que nos reemplace? ¿Cuándo se pasa la barrera peligrosa? ¿Cómo identificar esa barrera? Veamos qué contesta a esto primero Romina. Visibilizar cómo este estrés o este cansancio está interfiriendo en mi vida cotidiana. Como no me estoy relacionando con otros, estoy sintiendo dolores permanentemente, mi ánimo está mal, me siento decaído, como tomar conciencia de cómo estoy. Poco nos preguntamos eso, cómo estoy, cómo me siento, y no olvidarse de uno, no. El cuidado del otro no puede estar por sobre mi cuidado. Por lo tanto, si yo estoy bien, puedo cuidar a otro. Y eso implica seguir con mis controles médicos. Habitualmente sabemos que quienes cuidan abandonan sus tratamientos médicos, dan prioridad a quienes están cuidando. Por lo tanto, primero tomo conciencia de cómo estoy, luego me hago cargo de ese cómo estoy, y sigo con mis tratamientos médicos si es que lo requiero, debo ir a mis controles, realizar alguna actividad que sea placentera para mí, no visualizar solo las que son placenteras o que le gusten a la persona a la que cuido, sino también las que son para mí. Ahora, dentro de las redes que mencionábamos antes, visualizar si es que existe alguien en el lugar donde yo estoy que pueda también ser un soporte. Quizás no delegar las tareas propias de cuidado, sino puedo pedirle que haga otras tareas como los trámites o salidas a comprar, que no son propias de cuidar a la persona, sino tareas más externas. Por lo tanto, también distribuir algunas tareas ahí. O sea, tú dices que hay que buscar una señora Marta que apoye, ¿verdad? Pero veamos buscar una señora Marta de todas maneras en la comunidad. Pero escuchemos cómo la señora Marta se cuida a sí misma, porque eso es lo importante también en lo que tú señalas, que los cuidadores sean capaces de cuidarse a sí mismos. Señora Marta, ¿cómo se cuida usted? Mire, yo me cuido del corazón porque eso me nace. Ese siempre fue mi sueño, de trabajar en el área de la salud, y nunca pude. Entonces, cuando se me presentó esta oportunidad, dejé de trabajar y se me presentó esta oportunidad y dije al tiro que sí. Era como un sueño de juventud. Muy bonito eso que usted nos cuenta, muy bonito realmente. Y Constanza, ¿cómo lo ves? Tal como decía Romina, a mí me parece muy, muy importante la búsqueda de redes de apoyo.
redes de apoyo al interior de la propia familia, porque sabemos, como ya se mencionó anteriormente, que son justamente las mujeres, ¿cierto?, sobre las que recae la mayor parte del trabajo de cuidados, y esto está tan naturalizado que las mujeres lo asumen como algo propio, ¿no? Como una tarea que está encomendada naturalmente y tienen que ejecutarla. Por eso mismo, a mí me parece que la redistribución de este trabajo en la organización social del trabajo de cuidado aquí es súper importante, ya sea al interior de la familia como la búsqueda de apoyo externo al hogar, por ejemplo a través de los cuidadores comunitarios o digamos algún soporte que exista, si es que existe, a nivel de política pública, digamos, que es bastante escaso. Claro, hemos conversado sobre diversas miradas a propósito de los cuidados a las personas mayores y con Marta, Constanza, Romina hemos podido mirar esta realidad, una realidad que muchas veces es invisible porque uno supone que la gente está en su casa o que tiene efectivamente a alguien que lo cuida, pero la realidad la veíamos que es distinta, las estadísticas lo muestran, pero también está el trabajo de los voluntarios que van a la casa a generar esta oportunidad de un respiro al cuidador principal. Especialmente cuando hay una persona postrada, por ejemplo, que las 24 horas del día requiere de alguien que esté atento al cuidado. Para ir cerrando y también a modo de hablar y reflexionar sobre esta visibilización que este mismo programa nos permite hacer, que es contar de esta realidad. Marta, ¿de qué manera tú piensas que se puede seguir avanzando en estos pasos de que la gente sepa de esta labor y de pronto más personas puedan dar el paso de convertirse en voluntarios para ser cuidadores de personas mayores? Mira, aquí mismo a través de la radio, porque yo llegué de casualidad, yo he ido al consultorio y entré ahí de casualidad, Diosito me entró ahí. Y ahí me ofrecieron esto y yo dije al tiro que sí, pero hace falta más voz, porque hay mucha gente que necesita, y se necesitan muchas voluntarias, pero como en la radio, como en la televisión, debería de haber algo visual que llame a la gente a ser voluntaria. Muy bien, más programas entonces. Vamos a tener que hacer más podcasts así desde casa como este que nos permite encontrarnos. Estamos en distintos lugares y la tecnología hoy día nos facilita esta posibilidad de conversar. Constanza, en tu caso también, ¿de qué manera podríamos seguir dando pasos para visibilizar aún más este tema? Bueno, a mí me parece que uno de los grandes pasos, una de las grandes deudas que está pendiente en estos momentos tiene que ver con la medición del uso del tiempo de la población. Hace un momento mencioné que en Chile contamos solamente con una versión de la encuesta nacional sobre uso del tiempo, que es de 2015, que son los datos con los que se trabajó en el estudio. Y una manera de visibilizar el trabajo no remunerado en general y particularmente la importancia y la relevancia que tiene el trabajo de cuidado no remunerado en el bienestar de nuestra sociedad es midiéndolo. Es justamente midiéndolo, sabiendo la carga de cuidado que están asumiendo las mujeres y hombres de nuestro país, digamos. Además de la medición del tiempo de trabajo de cuidado, justamente estos ejercicios de valorar económicamente estas labores son importantes para reconocerlo y también visibilizarlo y que de alguna manera pueda tener un impacto, ¿cierto?, en el diseño de políticas públicas al respecto. Bueno, y en el caso tuyo, Romina, ya para ir cerrando también desde esta reflexión e invitación, ¿de qué manera podemos continuar con esta visibilización del tema? Creo que lo cotidiano dejar de normalizar que esta tarea corresponde solo a las mujeres y dentro de casa. Es como saquemos el cuidado al exterior, visibilicemos, conversemos sobre cuidado, hagámonos individualmente también responsables y corresponsables de cuidar.
Y por ese lado, ir poniendo esto en la palestra, porque tenemos una deuda importante en cuanto a coberturas de programas que tienen que ver con cuidado. Entonces, mientras más lo ponemos en el discurso, mientras más también está fuera en lo social, más posibilidades también está de que se amplíe las coberturas, de que esto comience a ser tema. Entonces, desde el individual, dejemos de mirar, como les digo, el cuidado como solo dentro de casa, en el mundo privado. El cuidado también trae beneficios a la población en general, a la sociedad en general, por lo tanto tenemos que hacerlo visible. Y una forma de hacerlo visible es hablar sobre eso y también haciéndonos responsables del cuidado, todos, desde donde estemos. Claro, seguimos hablando, conversamos sobre este tema, lo ponemos sobre la mesa e invitamos a la reflexión. Muchas gracias, Romina Rioja, Marta Contreras, Constanza Díaz, por habernos acompañado en este encuentro, por haber compartido su mirada, por haber compartido su experiencia y por supuesto por estar aquí. Que estén muy bien, muchas gracias y será hasta la próxima. En cada capítulo tenemos un invitado que nos permite profundizar en el tema que abordamos. Hoy sigamos ampliando la mirada hacia las distintas formas de envejecer, especialmente en Chile, porque todos seremos mayores. Está con nosotros Beatriz Fernández. Ella es académica del Instituto de Sociología, profesora y miembro del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. También es investigadora asociada con el Instituto Milenio. Beatriz, hay muchas cosas interesantes que tú haces. Me encantaría comenzar porque que nos contara qué es este Instituto Milenio en que estás trabajando. Si bien la gente no entiende mucho en qué consiste un poco todo este tema de institutos Milenio, etcétera, en palabras bien simples, tiene que ver con que existen ciertos concursos públicos a los cuales uno postula y el Estado finalmente entrega recursos para posicionar un tema y finalmente como estudiarlo y aportar generación de nuevo conocimiento. Entonces, este instituto, que se llama en el fondo Instituto para la Investigación del Cuidado, es un proyecto que nos ganamos recientemente, o sea, está como recién salido del horno, y que tiene entonces como la finalidad generar conocimiento científico sobre el tema de los cuidadores y con ello visibilizar este fenómeno. Entonces, básicamente este instituto tiene un periodo de duración de 5 años que puede ser extendido a 10. Es un tremendo logro porque lo que hace finalmente es posicionar el tema desde el punto de vista de la generación de nueva evidencia, de nuevos hallazgos, que nos permita tener una mirada integral y finalmente en el fondo aportar para el desarrollo de la política pública. O sea, lo que busca es a partir de la creación del desarrollo de distintas investigaciones, en palabras bien simples, ayudar a mejorar la situación de los cuidadores y de su entorno. Mencionar que son muy pocos los institutos milenios que actualmente existen en Chile, en ciencias sociales, existen hasta el momento 2 y en el fondo ahora sumamos 2 nuevos institutos, entonces de verdad va a ser un aporte fundamental para posicionar el tema, para visibilizarlo, para poder finalmente tener un mayor conocimiento finalmente sobre esta temática. Y claramente tanto en Chile como en Latinoamérica no hay ningún centro similar, sino que finalmente esta va a ser como, eso por lo menos esperamos todos los que estamos involucrados, va a ser como un primer granito, pero esperamos que en el fondo con este logremos avanzar tanto en Chile como en la región en esta materia tan relevante. ¿Qué crees tú que debería cambiarse en las políticas públicas para que el cuidado a las personas mayores sea más eficiente y mejor? ¿Qué podrían cambiar? Hay que mencionar una cosa bien relevante que quizás uno lo puede contextualizar en la época actual que estamos viviendo, que es la época de pandemia. Efectivamente, como bien en el bloque anterior se conversó, efectivamente el cuidado tiene que ver con una tarea que está vinculada a una profunda desigualdad, ¿no es cierto? Se ha conversado fuertemente cómo el cuidado está generado o está finalmente recae en la mayor
cantidad de las veces es mujeres, ¿no es cierto?, quienes se hacen cargo de cuidar a los integrantes del grupo familiar que tengan alguna situación de dependencia. En este caso en particular estamos hablando de personas mayores, pero finalmente las mujeres se hacen cargo del cuidado también de otras personas que tengan en el fondo esta necesidad de distintas edades. Entonces, el cuidado finalmente es un trabajo que es desarrollado principalmente por un grupo bien vulnerable, por mujeres de niveles socioeconómicos más bajos, con escasos recursos. Los datos también muestran que muchas veces son jefas de hogares monoparentales, o sea, donde la mujer es la que finalmente es el sostén de la familia y además tiene que hacerse cargo de la persona mayor dependiente. Y lo interesante es que la pandemia un poco ha mostrado y ha vuelto a visibilizar de manera más cruda una realidad que yo creo que todos conocemos. O sea, efectivamente, todas nuestras casas, nuestros entornos, podemos tener un familiar que necesita cuidado y sabemos que va a ser una mujer la que desarrolla esa tarea. Entonces, en este momento yo te diría que efectivamente la época del cuidado ha sido una tremenda oportunidad, porque en el fondo estamos como en un momento crucial donde todos estos temas se han vuelto más visibles desde los medios de comunicación. Efectivamente ha aparecido mucho el tema de cómo las mujeres están sobrecargadas, cómo finalmente el cuidado es una tarea que finalmente es llevada a cabo en su mayoría por estas. ¿Dirías tú entonces que este cuidado, que es muy concentrado y difícil en cierta medida, también tiene su lado positivo, ¿verdad? Nos permite estar cerca de esa persona que depende en ese momento un poco de nosotros, pero que muchas veces es la persona que nos cuidó cuando éramos niños. Sí, o sea, efectivamente siempre está la mirada como más negativa del cuidado, siempre se habla como de, que es cierto, o sea, no quiero con esto en el fondo tapar el sol con un dedo. Efectivamente el cuidado es una tarea titánica, donde efectivamente, como bien mencionó por ejemplo Marta en su relato, efectivamente genera un agotamiento, pero también no hay que olvidar que los vínculos sociales son bien complejos y la mayoría de los cuidados son provistos por familiares. Entonces estamos pensando en una relación de padres-hijos, abuelos-nietos, parejas entre sí, y por lo tanto ahí siempre hay cosas buenas igual que rescatar. Y en ese sentido no hay que olvidar que las relaciones sociales son bidireccionales o recíprocas, ¿ya? Es decir, para poder ejemplificarlo de manera simple, un cuidador, por ejemplo, puede ofrecer obviamente a la persona que cuida cuidados básicos, alimentación, bañarlo, etcétera, pero igual la persona que cuida puede retribuir de alguna manera, por ejemplo, entregando cariño, entregando afecto. Entonces, no hay que olvidar que hay distintas formas finalmente de también de tratar de devolver en la relación, ¿ya? Y también, como bien tú decías, efectivamente el cuidar a un otro puede provocar gratificación, satisfacción por sentir que estamos cumpliendo con un deber, ¿no es cierto? Como que estamos muchas veces haciendo una vuelta de mano con alguien que nos cuidó, con alguien que nos crió, con alguien que finalmente se preocupó por nosotros toda la vida. Gracias, Beatriz, gracias por tu aporte, tanto desde el punto de vista de lo que falta en el cuidado a las personas mayores, como de la mirada positiva a lo que ocurre cuando nos encargamos de alguien. Hemos conversado sobre cuidados de las personas mayores, con miradas y reflexiones que nos permitieron conocer, entender y destacar esta gran labor que muchas personas realizan al acompañar y ayudar a quienes con distintos niveles de dependencia requieren de este apoyo. Los cuidados son muy importantes, cuidar a la persona mayor y también cuidar al cuidador. Agradecemos su sintonía y los esperamos en un próximo capítulo. Somos Julia y Felipe Martínez y esto fue Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. El Proyecto Nodo es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, enfocado en el desarrollo de redes de apoyo para personas mayores y fue seleccionado por el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su diseño e implementación participan la Oficina de la Coordinadora Residente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Internacional del Trabajo. Proyecto Nodo de Naciones Unidas, la Pontificia Universidad Católica de Chile y Senama presentaron Seremos Mayores, miradas sobre envejecer, podcast.